¿Qué tal, amigo? Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús les mando un fuerte abrazo. Aquí su siervo en un nuevo video para traerte la perfecta, maravillosa palabra del Señor para poder ser de bendición e edificación para tu vida y poder sembrar alguna semilla de parte de Dios en tu corazón. El tema que hoy traigo es acerca de la voluntad de Dios, de cómo saber cuando estamos en la voluntad de Dios, cómo estar en la voluntad de Dios, lo que significa estar dentro de la voluntad de Dios, lo que llevaría a estar en la voluntad de Dios, lo que llevaría a estar fuera de la voluntad de Dios. Y bueno, me encantaría que, por así decirlo, el Esteban de ahora em, vaya al Esteban de chico y le diga, bueno, haz todos estos pasos y todo te irá bien, ¿no es cierto? Porque en sí es eso lo que dice aquí en Josué, cuando le dijeron cuando Dios le dice a Josué, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él día y noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien, ¿no es cierto? Este libro de la ley habla de toda la Biblia y tuve la misericordia de Dios que, bueno, mi abuela me llevó a la iglesia de chico. Eso, me hablaron del Señor Jesucristo, me hablaron de un Salvador, me hablaron de un Dios. Y gracias a Dios me ayudó para que mi juventud conozca al Señor, ¿no es cierto? Así que Dios ha tenido misericordia de mí y hoy, hoy puedo traerte esto y espero que te ayude, ¿no es cierto? Cómo estar en la voluntad de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le prometió una tierra prometida, la tierra de Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. Significa una tierra de prosperidad, una tierra de paz, una tierra de bendición, una tierra de tranquilidad. Y esa tierra prometida es para todos los creyentes, es para todos los hijos de Dios. Pero así como el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar, porque era un pueblo obstinado, era un pueblo rebelde, Dios, al ser ese pueblo rebelde, Dios quería tratar con ellos, ¿no es cierto? Entonces tardó 40 años vagando en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, ante esa obstinación y rebeldía que todos tenemos, todos luchamos con esa naturaleza caída, con ese corazón engañoso de que quiere hacer sus propios caminos. Por eso es que tardamos tanto, pero el centro de este video quiero decirte, ¿no es cierto?, que estar en la voluntad de Dios solo acelera las cosas, solo te trae bendición, solo trae gozo, paz a tu vida, ¿no es cierto? Sabemos que la paz no es la ausencia de problemas, sino que que a pesar de los problemas sabemos que Dios está y Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esa tierra prometida todos la tenemos y Dios, y me encantaría, como te había dicho al principio, que ir yo de ahora con ya años y me pasaron muchas cosas en el camino del Señor y me encantaría ir al Esteban de antes y decirle, solo haz esto, espera en Dios, ocúpate de su reino y su justicia, sirve, sujétate siempre a un pastor, siempre, como le decía a Josué, nunca se aparte del libro de la ley, que es la palabra del Señor, y todo te irá bien. Y porque la palabra de Dios siempre se cumple, la palabra de Dios siempre es deleite para nuestras almas, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Bueno, quiero empezar hablándote de de la voluntad de Dios para el hombre. Eso está en Juan. En San Juan 6:40 Jesús dice, y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me envió, yo no pierdo nada, sino que lo resucite en el día final. Y en el 40 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. La voluntad de Dios es que nadie perezca en el infierno. Sabemos que dice la palabra del Señor que aquel que cree en el Hijo, en el único Hijo unigénito, que cree en el Señor Jesucristo, será salvo, pero aquel que no cree ya es condenado. Es porque todos nacemos de Adán y Eva, todos necesitamos un Mesías, todos necesitamos al Mesías, que es el Señor Jesucristo, que vino a pagar en esa cruz nuestros pecados y devolvernos a Dios Padre, ¿no es cierto?, a restablecer todas las cosas, a deshacer las obras del mal. Y el Señor Jesucristo nos da la salvación eterna, ¿no es cierto? Él ha vencido a la muerte en esa cruz al resucitar al tercer día y ahora está a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces,
la voluntad de Dios que, así como dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice también que Dios no quiere que las personas perezcan en el infierno. Y todos necesitamos, ¿no es cierto? Porque todos somos pecadores, todos necesitamos la justicia de Dios. El único inocente fue tentado en todo, el único inocente, el único que no va a pecado, muriendo inocentemente en esa cruz. Y cuando estemos frente a Dios, porque todos daremos cuenta frente a Dios, Él mirará lo que sufrió su Hijo, ¿no es cierto? Su justicia nos es imputada. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el Evangelio de Jesucristo, y todo está acá. Y bueno, Dios no quiere que perezcamos, ¿no? Dios no quiere que vayamos al infierno, porque nos espera una eternidad en el cielo o en el infierno. El diablo lo que quiere es hacerte creer, ¿no es cierto? Como dice en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado, le ciega a las personas para que no le resplandezca el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces el diablo está desesperado, quiere llevarse la mayor cantidad de almas al infierno. Y Jesucristo, en el perdón de nuestros pecados, en Jesucristo tenemos la vida eterna. La voluntad de Dios es que nadie se pierda en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el primer punto. Dicen otro punto, gran punto acerca de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre no peque. El pecado viene como algo codicioso, ¿no es cierto? Como un regalo envuelto en moño, tan codiciable, ¿no es cierto? Tan deseable, ¿no es cierto? Pero nunca te dice las consecuencias. El diablo nunca te va a decir eso, nunca te va a decir las consecuencias. Las consecuencias del pecado es dolor, tristeza, llanto, amargura. Destruye al hombre, destruye al ser humano. Y eso es siempre. Eso es el pecado. Entonces la voluntad de Dios es que el hombre no peque. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito para pagar nuestros pecados en esa cruz. Nos da su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos ayuda, ¿no es cierto?, a vencer las tentaciones. Su Espíritu Santo nos da el poder para alejarnos de este mundo, ¿no es cierto? Y bueno, la voluntad de Dios es que seamos santos, ¿no es cierto? Que nos apartemos del mundo, de los deseos de la carne, ¿no es cierto? Entonces dice en 1 Tesalonicenses 4:2, ustedes ya conocen las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Obviamente solo no podemos. Yo siempre digo, si Dios pudo conmigo, lo puede con cualquier persona. Solo hay que tener ese temor, ¿no es cierto?, esa proposición de hacer la voluntad de Dios, porque dice la palabra también que Dios no escucha al impío o al pecador, pero aquel que le teme y hace su voluntad, a ese sí escucha, ¿no es cierto? Por eso también tocaré eso, que Dios no recibe cualquier oración, Dios no recibe cualquier oración, solamente la que viene de un corazón arrepentido, de un corazón quebrantado, de un corazón humilde, de un corazón humillado, de que lo invoca su nombre. A ese Dios escucha, como le decía, al que le teme y hace su voluntad. Por eso es tan importante hacer la voluntad del Señor. Bueno, como otro punto es Dios no quiere que pequemos. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro bien. Todo lo que está escrito en la Biblia es para que nos vaya bien. Necesitamos la salvación del Señor Jesucristo. Necesitamos conocer nuestra condición como seres humanos y que necesitamos un Salvador. Solo no podemos con nuestra propia justicia, nuestras propias obras entrar al cielo. Solamente por gracia, por la obra milagrosa que hizo Cristo Jesús en esa cruz. Como otro punto importante acerca de la voluntad de Dios es que demos gracia en todos. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en todo, dice Pablo, le decía a la iglesia. Aparte de arriba dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar. Y en el 18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús, dar gracias a Dios en todo. Cuando uno es agradecido a Dios en todo, es un corazón agradable a Dios, porque reconoce en todo tiempo que todo lo que tenemos es por Dios. Cuando Dios habla de que está con lo de corazón, lo humilde de espíritu, es porque el humilde de espíritu reconoce que todo proviene de Dios, todo viene de Dios.
y dar gracias a Dios por todo, por la comida, por el día, por la respiración, por la familia. Eso, dar gracias a Dios por todo, es la voluntad de Dios para el hombre y es un corazón, sin duda alguna, que a Dios le agrada. Otro punto importante, obviamente, de la voluntad de Dios, recordemos, el primero es creer en el Hijo Jesucristo para tener vida eterna, vida en abundancia aquí en la tierra. Segundo, no pecar, ¿no es cierto? Porque el pecado solo trae destrucción para la vida del hombre. Y como tercer punto, obviamente, alejarnos de este mundo. El mundo lo domina el diablo. En el mundo todas las cosas pasan, no importa cuánto éxito tengas, si no tienes la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo, no tienes nada. Por eso dice la palabra del Señor: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? No importa cuántos logros haya hecho, cuánto dinero tienes en este mundo, si no tienes la salvación del mundo, la salvación de Jesucristo, no tienes nada en este mundo. Realmente nada tienes. Con Cristo lo tenemos todo. Con Cristo Jesús somos bendecidos en todos los lugares celestiales. Si hay algo que el diablo quiere, es hacernos creer que en esta vida, en este mundo se acaba todo, ¿no es cierto? Y no es así. Eso es lo que él quiere. Pero te aseguro, y dice la Biblia, que no es así. Todos debemos dar cuenta a Dios Padre. Y si no tenemos la justicia de su Hijo Jesucristo, no entraremos al reino de Dios. En el mundo y sus deseos, el mundo y sus deseos pasan, dice 1 Juan 2:17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos que todo pasa en esta vida, todo lo que podamos hacer, toda la vanagloria, todo es vanidad, todo lo que hagamos, ¿no es cierto? Todo lo van a olvidar, nadie se va a acordar, todo pasa en este mundo, ¿no es cierto? No importa cuánto trabajemos, no importa cuánto influencia tengamos, todo va a pasar y nadie se acordará de nosotros, pero todos debemos dar cuenta al Señor de algo, de todo lo que hicimos aquí. Entonces el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, acuérdense, la voluntad de Dios, creer en el Hijo Jesús para vida eterna, apartarse del mundo, apartarse del pecado, ¿no es cierto? Santificarse. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra parte. Mateo 7 dice que Jesús conoce a los suyos, ¿no es cierto? Y muchos dicen: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿no es cierto? No, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tan importante es la voluntad del Señor, tan importante es hacer la voluntad del Señor. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que reconoce el señorío del Señor Jesucristo entrará al reino del cielo, sino que aquel que hace su voluntad. Y cuando pasamos a ser hijo, sentimos su amor, sentimos su perdón, su misericordia a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos corre el velo, y nos hace ver las mentiras de este mundo que está dominado por el diablo, nos hace ver nuestras condiciones como ser humanos, cómo estamos atados a los vicios, y su Espíritu nos enseña, ¿no es cierto?, todas las cosas. Su Espíritu nos ayuda en todo momento. Por eso, una vez que conocemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que pone el querer como hacer y nos lleva, nos hace entender que nos gusta que escuchar prédicas, nos gusta, sabemos que necesitamos sujetarnos a una autoridad espiritual terrenal, ¿no es cierto? Porque aquel que no hace caso a una autoridad terrenal, ¿cómo hará caso a la autoridad que no ves que es Dios? Entonces así se empieza, ¿no es cierto? Uno se sujeta a Dios, el Espíritu te manda a sujetar. El amor que Dios te da te hace ayudar a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, y como dice en Santiago, que la religión verdadera es apartarse del mal y ayudar a los huérfanos, a las viudas, ¿no es cierto? Y apartarse del mundo sin mancha. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, ya terminando, la voluntad de Dios, como les decía, es llevarnos hasta Canaán, hasta un lugar, una madurez espiritual donde todo ya no nos afecte nada, ¿no es cierto? Porque vamos a seguir teniendo aflicciones siempre en este mundo,
pero en esa madurez espiritual ya es distinto, ¿no es cierto? Esto es distinto, ¿no es cierto? Y solo yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor en Jeremías 29:11. ¿Y cuáles son los planes del Señor para nuestra vida? Son para su bien y si no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Si ponemos toda nuestra vida en Dios, en hacer la voluntad de Dios, en, como le decía, escuchar su palabra, ¿no es cierto? Creer en el Hijo Jesucristo, creer en el Evangelio, a sujetarnos a los pastores, escuchar, ¿no es cierto?, los cultos, escuchar su palabra, ¿no es cierto?, movernos, que nos aparte la palabra de Dios de nuestro corazón. Todo eso es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Apartarnos del mal. Y los planes cuando estamos en la voluntad del Señor, eso es estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, sabemos que todo es para bien, sabemos que es un futuro lleno de esperanza y no de mal, como dice el Señor. Y cuando estamos en los caminos del Señor, en la voluntad del Señor, todas las bendiciones que vienen no añaden tristeza. No es como comprar algo con dinero, no es una bendición que puede venir de comprar cosas, sino que la bendición que trae el Señor, que son añadiduras que Él sabe que nos va a hacer bien, no que nosotros pensamos que nos va a hacer bien, ¿no es cierto? Las bendiciones del Señor no añaden tristeza, dice en Proverbios 10:22. La bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañada de tristeza. Y Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, dice. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Había hablado en el video anterior de que tenemos todos ese corazón pecaminoso. Ese corazón es engañoso. Esa es la palabra del Señor. Y siempre es engañoso. Nunca podemos confiar en nuestro propio corazón cuando queremos hacer nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos. Nunca estamos haciendo la voluntad del Señor. Por eso aquí en Proverbios dice: confía en el Señor de todo corazón. Confiar en su palabra. Confiar en la profecía. Confiar en todo lo que el Señor dice. Y no apoyarse en tu propia prudencia. Y reconocerlo en todos los caminos. Es decir, bueno, Señor, quiero hacer esto. Tengo estos planes. Orar, ¿no es cierto? Y si no te da paz es porque Dios no quiere eso. Si Dios en la palabra de Dios dice otra cosa contraria, es porque Dios no quiere eso. Obviamente eso es reconocerlo en todos tus caminos, y ahí es que vas yendo en la voluntad de Dios. Él enderezará tu senda, ¿no es cierto? Cuando hacemos eso, encomendarle todos nuestros caminos al Señor, Él endereza nuestras sendas y nos ponemos en la voluntad del Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Literal, ¿no es cierto? Completamente dicho en ese hermoso proverbio. Y en Salmos 35, ya el último versículo que voy a leer, versículo 37:5, pon tu camino en las manos del Señor. Habla también de nuestra vida entera, ¿no es cierto? Todos nuestros caminos. Confiar en Él y Él se encargará de todo, ¿no es cierto? Sabemos que dice la palabra también: ocupemos del reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Dios nos dice que no nos preocupemos de nada, Él nos dará todo. Y bueno, eso es todo por ahora. Como les decía, me hubiera encantado que me lo digan de esta forma, ¿no es cierto? ¿Qué cosas hacer? Por favor, no te apartes, porque te irá de mala manera. Por favor, apártate de esos vicios, apártate de esas personas, apártate de esas cosas, ¿no es cierto? Y todo se encuentra en la Biblia, ¿no es cierto? Me hubiera encantado que me lo digan así. Y espero que te pueda ayudar. Espero que este video te haya podido ayudar. El primer paso de la voluntad del Señor es creer en el Señor Jesucristo, creer en su Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, que vino a pagar en esa cruz nuestros pecados, ¿no es cierto? Y vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a deshacer todas las obras del mal, del maligno. Y bueno, eso es todo por ahora, amigos. Se me fue un poco los minutos. Les mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo video.